Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la sesión clínica del día de hoy, la cual se titula Tos crónica, enfermedades diferenciales del asma. Doy las gracias a mi profesora asesor, la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz, por la colaboración en esta presentación. Yo soy la doctora Marcela Villalobos Ordaz, presidente del segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Bueno, en base de historia, desde Egipto, con el papiro de Ebers, en 1550 a.C., pues ya se tenían ciertos conocimientos de todo. Aquí los egipcios trataban este síntoma con miel, higos y hierbas como tratamiento ideal. Y fue hasta el siglo XIX, con pues el auge del estetoscopio, que aquí ya se hizo una evaluación clínica más específica de la tos. Después se empezó a reconocer la tos crónica como un síntoma cardinal, más a causas infecciosas como tuberculosis, bronquitis crónica, tos febril. Y fue hasta el siglo XIX, de 50 a 70, que ya se introdujo el término de... En la década de 1980-90 ya se tuvieron más avances en cuanto al diagnóstico, en cuanto a imagen, espirometría, que ayudaron a distinguir las causas de asma. Y hasta el siglo XXI es que se define la tos crónica. ¿Cuál es la definición? En adultos es aquella tos que persiste más de 8 semanas. Obviamente de aquí hay otras subclasificaciones, subaguda entre 3 y 8 semanas y aguda 3 semanas. Y en niños es aquella que dura más de 4 semanas, o sea, la mitad del tiempo. La tos es un síntoma, no es una enfermedad en sí misma y puede ser causada pues, por múltiples condiciones. Aquí tenemos otras dos definiciones, que es tos crónica inexplicada, la cual no presenta una causa identificable y se puede observar hasta en el 40% de los adultos. Y la tos crónica refractaria, que continúa con tos a pesar de ya haberle dado pues, un tratamiento óptico al paciente. Es importante definir lo que es la hipersensibilidad tusígena. Esto se debe a que los nervios sensoriales de las vías respiratorias se vuelven hiperactivos, o sea, están con un mayor grado de acción. Esto va porque recibimos estímulos mecánicos, químicos y térmicos, como el aire, el frío, perfumes, incluso el hablar y el reír, que pueden ocasionar este tipo de hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que tal vez en personas normales, pues no presenten tanta irritación en esos nervios, pero va a haber otras personas que sí lo tengan. Y esto pues causa una morbilidad psicofísica significativa que afecta la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a la epidemiología, si vemos aquí el mapa, las zonas que están más claras, pues es donde no se ha visto o no se han tenido los estudios suficientes para observar prevalencia e incidencia. Por lo tanto, pues no tenemos datos a nivel global. Afecta aproximadamente el 10% de los adultos. Las zonas rojas son las que tienen mayor prevalencia, del 10 al 20%, Europa, América y Australia. Asia también está resaltada, pero con menos del 5%. Se ha visto que hay una incidencia en, en pacientes de más de 45 años, esto en estudios de Bélgica y Canadá, de 1.2 y 5.7 por cada 100 personas año. Prevalencia en niños está muy alargado aquí el intervalo, 1.1 a 21.9%. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Vamos desde factores genéticos como mutación en este gen TRPV1, que son potenciales de receptor transitorios, que lo vamos a ver más adelante, la expansión en el gen RFC1 y TAC2R, por mencionar algunos. Hay también factores ambientales, es decir, aquellos pacientes que en su trabajo pues están expuestos a algunos irritantes, vapores, gases, algunos productos de limpieza, incluso polvo. Esto pues va a desencadenar el reflejo de la tos. Hay estrés oxidativo e inflamación eosinofílica. También la exposición al humo de tabaco es importante, ya que las personas que fuman pueden tener tos crónica hasta 3 veces más que las personas que no fuman o que ya son exfumadores. Esto también es una causa de generar bronquitis crónica. Los factores clínicos, que los vamos a ver más adelante, pues sería pacientes con asma, con hiperreactividad bronquial, rinitis alérgica o no alérgica, reflujo gastroesofágico, síndrome de hipersensibilidad tusígena, que ya comentamos, bronquitis crónica, EPOC, algunas bronquiectasias, fibrosis pulmonar y tuberculosis previa, así también como infecciones respiratorias recientes con todo lo que vimos de la pandemia,
pues se ha visto que por COVID llegan a tener estos pacientes tos persistente en un 10 y 20%, y también aquellos pacientes con influenza hasta 8.5 y 43%. Causas biológicas, la edad más frecuente de presentar tos crónica es en la sexta década. En cuanto a género, es más frecuente en mujeres, hasta 2/3. ¿Y esto por qué se da? Porque tenemos nosotros como mujeres el reflejo tosígeno más sensible que los hombres, y también presentamos mayor activación de la corteza somatosensorial. Hay que indagar sobre algunos medicamentos que se estén tomando, por ejemplo, los YECAS, como enalapril, captopril, que se ha visto que interfieren aquí en la vía de la bradicinina, y estos causan tos hasta en el 20% de los pacientes. Entrando un poquito a la fisiopatología de la tos, ¿qué es lo que sucede? Así a grandes rasgos, obviamente nosotros vamos a tener un estímulo mecánico, algo externo que nos va a generar la tos. Puede ser desde un cuerpo extraño, polvo, algunas partículas, moco incluso, algunos productos de inflamación como histamina, autocanoides, prostaglandinas, neuropéptidos, químicos, el más frecuente que es la capsaicina, algunos fluidos, calor e incluso ácido, ¿verdad? Esto es más referente al reflujo gastroesofágico, que pueden irritar las terminaciones nerviosas, específicamente del nervio vago y del nervio trigémino. Y estos nervios convergen en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo. Una vez que aquí convergen, mandan sus señales nerviosas hacia la corteza cerebral para dar la señal de que algo está irritando. ¿De acuerdo? Una vez que llega a corteza cerebral, se envía una señal, que es la señal de, la señal eferente, hacia la laringe, los músculos respiratorios, específicamente el diafragma, y es así como se produce la tos. ¿De acuerdo? Esto de manera general. Si le damos zoom a cada uno de estos, vamos a ver la neurofisiopatología periférica. Como les comenté, hay algunos neurotransmisores y estímulos mecánicos que van a irritar las fibras nerviosas, irritan el nervio vago, y de aquí del nervio vago tenemos dos fibras principales, dos subtipos, ¿verdad? Son las fibras A delta y las fibras C, ¿de acuerdo? Las fibras A delta son fibras mielinizadas, viajan a una mayor velocidad, 5 metros segundo, y estas se activan, esta es la diferencia, por secreciones acumuladas y acidificación. Este es un tipo de tos involuntaria, es decir, que no la vamos a poder controlar. Estas fibras convergen aquí en un ganglio, que es el ganglio nodoso, mientras que las fibras C convergen en el ganglio yugular, ¿vale? Y las fibras C, a contrario de las otras, estas son no mielinizadas, su velocidad es más lenta, desde hasta 1 metro segundo, y esta se activa por productos químicos que son irritantes, pueden ser productos ambientales, y también mediadores de inflamación o de daño tisular. Estas sí generan lo que es la tos voluntaria, una tos que nosotros podemos controlar. Ambas fibras convergen en un núcleo, que es el núcleo que ya está en el bulbo, que es el núcleo del tracto solitario. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahí es donde las dos llegan. Continuando con lo que sucede a nivel periférico, le damos un poquito más de zoom a nuestras fibras nerviosas, la porción presináptica. ¿Cómo es que se activa este potencial? Bueno, a nivel de nuestra fibra nerviosa vamos a tener algunos receptores y canales que van a activar el potencial de acción. Por mencionar algunos, tenemos los TRP, que son canales catiónicos de potencial de receptor transitorio. Estos se dividen en A, que es anquirina, M, melastatina, y B, de vainilloide. Y cada uno es estimulado por diferentes tipos de sustancias, por ejemplo, el mentol, en el caso del vainilloide, la capsaicina, y en el caso de, por ejemplo, la melastatina, pues el mentol. ASICs, que son subtipos también de canales iónicos sensibles a ácidos. Los P2X, que estos son también subtipos de receptores plurinérgicos, que lo vamos a ver más adelante. Ténganlos en cuenta porque ahí es donde lo más pues, novedoso son los tipos de tratamientos que pueden inhibir este receptor para que no tengamos el efecto de la tos. ¿De acuerdo? Y el receptor B2, que es el receptor de bradicinina tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por poner un ejemplo, aquí tenemos pues, el epitelio de nuestra vía aérea, llega el mecanismo irritante,
hace que entre calcio a la célula y activa unos receptores, que son los que están en verde, que son las panexina 1. Este es un canal, genera ATP, y este ATP viaja hacia nuestra fibra nerviosa presináptica. El ATP me activa estos canales P2X3 y P2X2 diagonal 3. ¿Para qué? Para que entre calcio a nivel celular, y también me activa otros canales, que son los canales de sodio activados por Voltaren. Aquí genera la entrada de sodio también a la célula. Junto con estos dos electrolitos me genera el potencial de acción para llevar a cabo pues, la señal de tos. Y bueno, en estos estudios que se han realizado, este es del 2022, sobre los avances de estos tipos de receptores que se encuentran en las fibras nerviosas, pues se ha visto que los pacientes con tos crónica presentaron hasta 30 veces más la respuesta tusígena a capsaicina. Hay mayor densidad de fibras nerviosas con este tipo de receptores, los TRPV1. Esto se ha visto en biopsias bronquiales, e incluso se han hecho estudios en animales que han demostrado pues, un papel central en la expresión o aumento de la actividad de estos tipos de canales. Esto es lo que pasa a nivel central. ¿Qué es lo que pasa, perdón, a nivel periférico? ¿Qué es lo que pasa a nivel central? Una vez que ya está activado el potencial de acción, todas estas fibras sensoriales van a viajar o convergen en el núcleo del tracto solitario, que está en el bulbo raquídeo. Este es el núcleo de procesamiento sensorial. ¿Qué es lo que sucede aquí en este núcleo? Se activan otros mediadores inflamatorios que son importantes, como los factores neurotróficos de crecimiento nervioso, factor neurotrófico derivado del cerebro y derivado de la glía. Hay una activación de citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, tumoral, y estos me aumentan aún más la hipersensibilidad tusígena, o sea, le dan como un plus, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez que convergen aquí en el bulbo, obviamente salen otras fibras nerviosas hacia diferentes partes de la corteza cerebral. ¿Qué partes son? La ínsula, que aquí se procesan señales de malestar visceral, como la sensación de tener picor en la garganta. Aquí integra la información sensorial, la emocional y la autonómica. Y también en la amígdala llegan fibras nerviosas, que esta es la encargada de la respuesta emocional al estímulo de la tos o al malestar que me está provocando la tos. Aquí pueden amplificar la tos en situaciones de estrés, por ejemplo, ansiedad o miedo. ¿Qué quiere decir? Que aparte de tener solamente el efecto de la tos, también al llegar las fibras nerviosas a estas zonas del cerebro, pues tienen un componente emocional importante pues en el paciente. Otro tipo de fibras también llegan a la corteza cerebral, a diferentes partes de la corteza. Unos llegan a la corteza prefrontal, que es la zona de planificación, a la corteza motora, que es aquí donde se inicia el movimiento respiratorio, y la corteza somatosensorial, que aquí es donde ya tenemos la percepción de la irritación. Aquí tenemos de dos. O se inicia la vía para toser, o podemos tener una tos involuntaria, o sea, hacer el reflejo de inhibición para tratar de evitar toser. Una vez que convergen aquí en la corteza cerebral, tenemos la vía eferente, que es la vía motora. Acuérdense que la aferente es la vía sensitiva. En la vía motora, aquí lleva la orden desde el bulbo hacia los músculos que ya pueden ejecutar la tos. ¿Cuáles son estos músculos? Los accesorios, los intercostales y el más grande, que es el diafragma en este caso. ¿Para qué? Para poder generar ahora sí la tos. Dentro de esta parte del bulbo de la vía eferente hay otras fibras que son fibras inhibitorias, que pueden inhibir la tos, ¿de acuerdo? O sea, podemos ahí como que salvarnos. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que tienen tos crónica? Bueno, estos tienen una capacidad reducida para suprimir la tos, lo que se debe pues a una falla en el reclutamiento de las redes cerebrales descendentes, que son las responsables de inhibir este síntoma. Pasando al manejo de la tos, vamos a dividirlo en adultos y en niños. En adultos, bueno, las guías más importantes que han evaluado, han estudiado este tipo de tos crónica es la guía CHEST, que es el Colegio Americano de Médicos de Tórax. Y aquí estas guías recomiendan, obviamente, hacer una historia clínica exhaustiva, examen físico adecuado, pruebas diagnósticas también enfocadas y hacer o tener un régimen terapéutico empírico.
¿verdad? En caso de que no tengamos alguna etiología para esta tos. Y también nos hace la recomendación de siempre a estos pacientes hacerles cuestionarios sobre la calidad de vida. El ejemplo es que aquí les muestro, que corresponde de 28 ítems con 6 dominios. Estos dominios van desde los síntomas físicos que tiene el paciente, la disfunción del sueño, limitación de actividades, malestar emocional, las relaciones sociales, temor a enfermedades graves. ¿Sí? Va desde una puntuación de 1 a 7, siendo 7 el mayor problema. Por lo tanto, pues vamos a tener una puntuación máxima de 196 puntos, que ya interfiere obviamente en la calidad de vida del paciente. Las guías CHED nos marcan estos diagramas que son muy fáciles para nosotros al momento de la consulta, porque pues nos van guiando qué seguir y en cuánto tiempo valorar al paciente. Entonces, lo primero que debemos hacer es hacer una buena historia clínica, checar qué problemas ocupacionales o ambientales puede tener nuestro paciente, hacer una buena exploración física y pedir radiografía de tórax. Aquí se divide en dos, preguntar si el paciente fuma, si consume medicamentos como yecas o sitagliptina, y si es el caso, pues hay que suspenderlos durante 4 semanas y volver a valorar. Generalmente la evaluación en adultos es de 4 a 6 semanas. Sin embargo, si nos vamos por el lado izquierdo, aquí si tenemos algunos síntomas de banderas rojas, pues obviamente hay que tratarlos. Me voy a adelantar un poco para explicar cuáles son los signos de alarma de banderas rojas. Bueno, que el paciente tenga hemoptisis, que sea un fumador mayor de 45 años, que tenga cambio de su tos normal, o sea, o una nueva tos. Adultos de 50 a 80 años con un historial de tabaquismo moderado alto de 30 paquetes año, que fuman actualmente o bien que dejaron de fumar en los últimos 15 años, síntomas sistémicos, o sea, pensar en algo neoplásico como los síntomas B, fiebre, disminución de peso, por ejemplo, que tenga una disnea, especialmente en reposo o que sea durante la noche, dificultad para tragar o beber, esto me llama la atención, pensar en algo obstructivo que esté dificultando esto, un examen respiratorio normal o radiografía de tórax también ya normales, neumonías recurrentes o incluso vómito. Estas serían las banderas rojas. Entonces, si este paciente tiene alguna de estas, pues hay que investigarlo y tratarlo, obviamente. Y, obviamente, seguimiento por 4 a 6 semanas. Si no respondió el paciente a todas estas pues, etiologías sospechosas, nos marca 4 causas más comunes a considerar en un paciente adulto. Una de ellas sería el síndrome de tos de las vías respiratorias superiores, es decir, enfermedades rinosinusales. Aquí hay que pedir imágenes de senos paranasales, una tomografía, podemos hacer una nasofaringoscopía y obviamente evaluar pues, si tiene síntomas de atopia. Asma también es importante descartarla en adultos. Podemos hacer espirometría, podemos hacer pruebas de broncoprovocación. Bronquitis eosinofílica no asmática, que ahorita vamos a hablar más de ella. El único dato característico es encontrar eosinofilia en esputo, pero sin nada atópico de base en el paciente. Y el reflujo gastroesofágico. Aquí, pues a veces sí es importante hacer otras pruebas en pacientes que son refractarios pues, al tratamiento. Obviamente, si sospechamos alguna de estas 4, que son las más frecuentes, hay que darles tratamiento específico y volvemos a valorar en 4 a 6 semanas. Si el paciente no mejora, podemos hacer otro tipo de abordaje con otros pues, tipos de diagnóstico, por ejemplo, una pH-metría. Aquí ya entraría la endoscopía, un esofagograma con bario, alguna tomografía, broncoscopía. Si pensamos en algo cardiológico, pues podemos pedir un eco, un Holter o un electrocardiograma. Y hay que considerar pues, las causas que son menos comunes. Entonces, bueno, vamos a desglosar cada uno. En caso del asma, aquí en adultos, cuando la tos es aislada, pues rara vez se debe a asma, ¿verdad? Generalmente de los 4 síntomas de asma, debemos de tener 2. Hay otra variante que es la tos variante de asma. Esta sí hay que irnos con cuidado porque esta sí puede llegar a incluir sibilancias y disnea. Obviamente hay que hacer las pruebas de broncoprovocación, hacer la espirometría y ver si hay reversibilidad. En cuanto al reflujo gastroesofágico, bueno, aquí es una disminución en la contracción del esfínter esofágico inferior, lo cual nos provoca disfonía, pirosis, sabor agrio en la boca, regurgitación, alimentos o líquidos, me genera tos crónica y ronquera.
Pero hay que recalcar, a veces nosotros les preguntamos a los pacientes que si han tenido estos síntomas y incluso pueden estar ausentes hasta en el 40% de los pacientes. Los mecanismos potenciales, pues obviamente que haya una estimulación de los receptores de los nervios aferentes vagales, una aspiración del contenido gástrico e incluso un reflejo tusígeno esofágico traqueobronquial, que son los posibles mecanismos. ¿Qué hay que hacer? Podemos dar, si en adultos, tratamiento empírico con omeprazol, 40 miligramos día, hasta por 2 meses. Puede que el paciente sí tenga respuesta o no tenga respuesta. Si no tiene respuesta y además se agregan ahí otros síntomas que son persistentes, y hay que hacer otro abordaje diagnóstico. Podemos pedir, por ejemplo, una pH-metría con impedancia y marcadores, o en casos ya más graves, que ya se comprobó que si hay reflujo, pues la funduplicatura de inicio. Hay que hacer cambios en el estilo de vida, por ejemplo, suspender tabaquismo, que disminuya de peso el paciente en caso de que tenga obesidad, sobrepeso, acomodar también pues el eje de cómo se acuesta, generalmente que se acuesta un poquito inclinado, evitar comidas 2 a 3 horas antes de irse a dormir y obviamente que no coma pues alimentos que generen un poquito más de reflujo, como es alimentos grasos, chocolates, alcohol, café, por ejemplo, o bebidas que sean muy ácidas. Tenemos también el reflujo laringofaríngeo. Este, además de tener pues, la falta de contracción del esfínter esofágico inferior, también el problema está en el esfínter esofágico superior. Aquí hay un movimiento retrógrado de todo el contenido gástrico que obviamente pues, va a producir irritación a niveles más superiores. Este es más durante el esfuerzo físico, es decir, cuando hacemos alguna maniobra de Valsalva, cuando nos agachamos o hacemos ejercicio un poquito extenuante. Los síntomas típicos pues va a ser también disfonía, ronquera, la tos crónica, disfagia leve e incluso la sensación de carraspeo, ¿verdad? De irritación o picor en la garganta. La mayoría de los pacientes pues desconocen estos síntomas e incluso el 35% refiere pues únicamente pirosis. ¿Cómo se diagnostica? Aquí hay que hacer la laringoscopía directa y ¿qué vamos a observar? Pues eritema, edema e inflamación de las cuerdas vocales. También está la hipersensibilidad laringea. Esta se refiere a una aducción laringea excesiva o anormal, que no debería de estar. Los síntomas van desde también sentir picazón en la garganta, urgencia de toser, se puede encontrar incluso un estridor inspiratorio y el paciente puede sentir una sensación de asfixia o dificultad también para respirar. Aquí hay que hacer también la laringoscopía directa, donde pues no se va a ver el movimiento de las cuerdas vocales, van a estar en aducción. ¿Cuál es el tratamiento? Pues todo es intervención foniátrica. Hay que hacer terapia vocal y ejercicios respiratorios únicamente, pero igual hay que sospecharlo también. Dentro de los 4 más comunes está el síndrome de las vías respiratorias superiores. Esto se debe pues a la presencia de las secreciones nasales que pasan por la nasofaringe, que es lo que vemos más común aquí nosotros en consulta en pacientes con rinitis alérgica. Los síntomas van desde rinorrea, un carraspeo frecuente. De hecho, les preguntamos a las pacientes si tienen la sensación de ser, ¿verdad? De pasar la saliva. ¿Por qué? Porque se tiene un goteo posnasal, que es esa sensación. A veces puede ocurrir de manera asintomática y el tratamiento pues son los corticosteroides intranasales, que pues es la terapia más eficaz en casos de rinitis alérgica y pues si el paciente mejora, pues quiere decir que ahí ya confirmamos el diagnóstico. La bronquitis eosinofílica no asmática, que también entra dentro de los 4 más frecuentes. Aquí obviamente va a tener el paciente una tos crónica, más de 8 semanas, pero no tenemos evidencia de asma. La prueba de hiperreactividad bronquial va a estar negativa. Vamos a tener ausencia de atopia clara o ausencia de una IG elevada. La función pulmonar va a estar normal. El único dato importante es que vamos a tener un infiltrado eosinofílico. Aquí hay que hacer broncoscopía y tomar biopsia o bien una muestra con esputo indicativo de esta patología, más de 3% de eosinófilos. Y algo importante es que responden bien con la terapia de corticosteroides inhalados. En adultos, aunque no es lo más frecuente, también hay que descartar tos posinfecciosa prolongada. Los mecanismos relacionados, pues obviamente ante una infección más frecuente que sea viral, pues vamos a tener inflamación de la vía respiratoria,
hay goteo retronasal, hay un aumento en la sensibilidad de las vías respiratorias. Por ejemplo, en pacientes ya vimos que aquellos que tenían COVID-19 quedan con tos crónica hasta el 10-20% de los pacientes, o bien bordetella pertussis. Siempre en adultos hay que buscar banderas rojas, alguna infección latente, como algunas micobacterias no tuberculosas, algunos hongos como histoplasmosis, parásitos o incluso pues algún absceso pulmonar. ¿Cuáles serían estas banderas rojas? Que mi paciente empiece con fiebre, tos productiva, fatiga, pérdida de peso, hemoptisis o datos de inmunodepresión. Entre otras enfermedades pulmonares, aquí hay que descartar también una bronquitis crónica o bronquiectasias. Las bronquitis crónicas, aquí hacemos la diferencia porque a veces si nos confundimos, es solamente la inflamación de los bronquios, puede ser de tipo aguda o crónica, es asociada a alguna infección viral o pacientes también con tabaquismo activo. Aquí la tos es una tos productiva, es un esputo, pero lo característico es que la expectoración es blanca o transparente. El hallazgo radiológico puede estar normal o podemos observar también un engrosamiento bronquial leve, tratamiento asintomático e incluso con broncodilatadores. Y en las bronquiectasias, como el nombre lo dice, es una dilatación anormal del bronquio. Esta ya es irreversible, es de tipo crónico, está asociado a infecciones recurrentes, a fibrosis quísticas, a inmunodeficiencias, como Naomi con su hiper-IgM, que también tiene bronquiectasias. La tos es crónica, pero la diferencia es que el esputo puede ser purulento, genera disnea, puede tener también hemoptisis, y aquí el diagnóstico, pues solamente hay que hacerlo con una tomografía de alta resolución para poder observar los bronquios dilatados. El tratamiento, pues desde fisioterapia respiratoria, antibióticos, broncodilatadores y en algunos casos requieren cirugía. El cáncer de pulmón es el menos frecuente, o sea, de tos crónica corresponde al 2%, pero del 50 al 75% de los pacientes que tienen cáncer tienen tos crónica. Aquí hay que considerarlo en cualquier paciente fumador actual o que ya tenga años fumando, exfumador, y que se agregue una tos nueva o cambio de tos, de su tos aparentemente normal. Una tos que sea persistente más de un mes después de dejar de fumar y que presente también hemoptisis. O sea, tenemos ahí banderas rojas también. Dejando de lado todo lo pulmonar, también ante la sospecha de tos crónica hay que descartar causas cardiológicas, insuficiencia cardíaca, principalmente de cavidades izquierdas. ¿Qué es lo que sucede en insuficiencia cardíaca? Generalmente, pues el corazón se cansa de bombear, ¿de acuerdo? No bombea adecuadamente esa sangre, obviamente sufren también otros órganos como el riñón, que genera retención de sodio y retención de agua. Esto me genera aumento de mi poscarga y que se canse más mi ventrículo izquierdo. Se va acumulando esa sangre, llegando hasta aurícula izquierda. ¿Y qué tenemos en aurícula izquierda? Pues las venas pulmonares. Entonces vamos a tener una congestión de todas esas cavidades izquierdas. ¿De acuerdo? Una vez que se congestionan todas mis alvéolos, pues va a generar una tos refleja. ¿Sí? Vamos a tener también esputo espumoso, que es parte del líquido alveolar, y otros datos característicos que me lleven a sospechar insuficiencia cardíaca es que el paciente presente edema periférico, presión yugular elevada, derrame pleural y ascitis. O sea, tenemos que tener ahí otras características. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que ya lo sabemos aquí también es algo frecuente en la consulta, principalmente estos inhibidores aumentan la bradicinina, me aumentan sustancia P, me aumentan prostaglandinas y estos al acumularse me generan irritación en los receptores sensoriales de la tráquea. Aumentan las fibras C, que dijimos que esas fibras me dan tos voluntaria, provocándome pues la tos seca y persistente. ¿Qué hay que hacer? Quitarles de preferencia a estos pacientes este tipo de medicamentos. Una vez que los retiramos, se quita la tos aproximadamente en 1 o 4 días. Hay pacientes y reportes que duran hasta 4 semanas después de que los suspendemos y hay que darles otro tipo de medicamentos que inhiban igual el eje angiotensina renina aldosterona, que es antagonistas de los receptores de angiotensina 2.
También tenemos el reflejo de Arnold. Esto no es muy común que lo veamos, pero igual hay que sospecharlo. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede? Bueno, hay una estimulación de la rama auricular. Esta rama viene proveniente del nervio vago, es aquella que está como el mapita. Esta rama auricular inerva mi conducto auditivo externo, mi pabellón auricular y la membrana timpánica. Entonces, cuando este nervio se irrita, ¿cómo se puede irritar? Incluso por tener un tapón de cerumen, por ponernos incluso los auriculares o por una infección. Al ser estimulado este nerviosito, me puede generar la tos. Entonces, también dentro de la exploración física hay que checar oídos. Y bueno, el tratamiento en adultos, pues es un poco complicado. ¿Por qué? Porque todavía no están bien dilucidados los fenotipos de la tos. Los pacientes pues pueden variar en cuanto a la respuesta que tiene cada paciente. Hay algunos tratamientos recomendados que se utilizan fuera de indicación, o sea que no están indicados, y pues la evidencia de su eficiencia es limitada o débil. Como comentábamos, en caso de tener tos crónica refractaria inexplicable, o sea que no tengo ninguna etiología, el paciente sigue con tos y ya lo traté de 1000 maneras. Según las guías de la Sociedad Respiratoria Europea, los fármacos con mayor recomendación son neuromoduladores. Esto podemos dejarlo como de última opción. ¿Cuáles son? Morfina, gabapentina, pregabalina y amitriptilina. Podemos usarlos hasta que la tos llegue a desaparecer, pero aquí las guías nos recomiendan 2 a 4 semanas. Hay que tener un poquito de cuidado con opioides. Esto sí es menor tiempo, 1 a 2 semanas y ver si evoluciona a favor el paciente. Si no evoluciona favorablemente, hay que intentar otras cosas. En cuanto a los neuromoduladores, la gabapentina podemos dar incluso dosis muy altas, hasta 1800 miligramos al día. Sí mejora en la frecuencia e intensidad de la tos, sí tiene buenos resultados, pero pues tienen también efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, somnolencia, marea, fatiga, confusión. En caso de que el paciente no tolere la gabapentina, podemos utilizar pregabalina, también a unas dosis un poquito más bajitas, con mismos efectos adversos, o bien, principalmente en pacientes con algún adenocarcinoma de pulmón, que ya la tos es muy frecuente, podemos utilizar morfina, como también ahí agregarlo a sus cuidados paliativos, pero morfina que sea de liberación lenta, ¿sí? 5 miligramos cada 12 horas. Obviamente los efectos adversos del opioide puede ser estreñimiento, dependencia y sedación. Y la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, generalmente la dosis se va de 10 a 25 miligramos al acostarse. ¿Por qué? Porque tiene efecto anticolinérgico. Y al hacer este efecto, pues el paciente puede generar midriasis. ¿Se acuerdan de los síntomas? Un homero que estaba con midriasis seco, rojo como remolacha, seco como hueso y ciego como un murciélago, ¿verdad? Entonces no se lo vas a dar al paciente durante el día y que ande todo ciego. Entonces hay que dárselos en las noches. Y algunos que están en investigación, si recordamos y nos volvemos a la fisiopatología ya a nivel central, los receptores que tenemos en las uniones presinápticas, los principales eran los P2X3. Entonces, lo más nuevo es la gefapixant, que ya está en fase 3, ya está a la venta creo que en la Unión Europea y en Japón, México, Estados Unidos pues todavía no, pero se ha visto que reduce la sensibilidad del reflejo de la tos, la frecuencia y la severidad de la tos, pero porque actúan directamente inhibiendo estos receptores. Tenemos el Lepixan, Pilapixan y Sibopixan y el Blue 5937, que estos todavía están en fase 1, fase 2 algunos. Y bueno, esto en cuestión de adultos, pero sí es un poquito extenso porque ¿qué pasa con los niños, verdad? Entonces, la definición en los niños, bueno, no aparece aquí, no sé qué pasó, pero es menores de 14 años con una tos que dure más de 4 semanas y la causa más común en ellos pues son causas infecciosas respiratorias, ¿verdad? Hay que asegurarnos aquí en los niños tener una evaluación adecuada, ya que si la dejamos pasar, pues puede ser incluso una condición grave. Hay algunos estudios, como este estudio que se realizó en Australia, fue multicéntrico, en el que reporta que hasta el 75% de los padres buscaron más de 5 visitas al médico por causa de tos en sus hijos.
y el 14% buscaron más de 15 consultas para la tos, o sea, son muchísimas. Aquí obviamente su calidad de vida mejoró cuando la tos ya se resolvió y pues a nivel social sí implica pues el tener más gastos, tener que llevarlos al médico, incluso generar pues mucha ansiedad en los papás porque pues no se les quita la tos. Es importante que no pensemos que las mismas patologías de tos en adultos sean las mismas que en niños. O sea, por eso hay que dividirlos. Hay que tomar en consideración la edad del niño, su entorno clínico, su país, en la región en la que habita, al hacer la evaluación de la tos. Aquí en niños tenemos 3 definiciones. Es una tos esperada, que es la asociada a infecciones virales, que tiene pues cierto tiempo, que es lo más común. Una tos crónica específica, en la cual yo ya conozco la etiología de la tos de mi niño. Y una tos crónica no específica, que quiere decir que yo no tengo una causa identificable todavía. La historia clínica, usamos esta mnemotecnia OPQRST. ¿Por qué? Hay que preguntar. ¿Cuándo inició la tos en el niño? ¿Qué factores la han provocado? La calidad de la tos, si es húmeda, si es tos seca, si hay algunos factores que le alivian la tos, la gravedad, si se acompaña de sibilancias, disnea, y el tiempo, en el momento en el que ocurre la tos. ¿A qué hora se presenta? ¿A qué hora empeora? Si es más en la mañana, si es más en la noche, si es en algunos meses. Todo eso hay que preguntarle bien a los papás. Por lo tanto, si hay que hacer una historia clínica muy completa, hay que ver antecedentes familiares de atopia y hay que descartar algunas enfermedades de base. Por ejemplo, niños prematuros, pues casi siempre tienen ahí otras complicaciones, que tengan cardiopatías, fibrosis quística, bronquiectasias, incluso alguna inmunodeficiencia. Siempre hay que pedir cartilla de vacunación a los papás para corroborar qué vacunas tiene o cuáles no. Aquí en los niños es importante algunos indicadores específicos de tos. ¿Qué quiere decir? Que con estos indicadores yo voy a llevar mi diagnóstico hacia algo en específico. O sea, sí voy a encontrar una etiología. ¿Cuáles son estos indicadores? Si el paciente tiene sibilancia, si tiene crepitaciones, si tiene anomalías cardíacas, ya me voy a algo más cardiológico, si tiene dolor torácico, alguna arritmia o asma, si tiene atragantamiento y es algo agudo, pues pienso en un cuerpo extraño, si tiene disnea o taquipnea, aquí sí, cualquier enfermedad pulmonar entra. Si la tos es húmeda, pues me voy a pensar más en algo infeccioso, como tuberculosis, algunas infecciones atípicas, bronquiolitis. Si los síntomas son más de vía aérea superior, pues una sinusitis crónica, discinesia ciliar primaria. Hay que valorar peso y talla siempre en los pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque aquí me puede indicar alguna enfermedad sistémica grave como fibrosis quística, si ronca en la noche, si tiene algún estridor, indicativo de fisura laringea. Banderas rojas también como hemoptisis, si tiene una enfermedad pulmonar supurativa, hipoxia, cianosis o infecciones recurrentes, pensar en una inmunodeficiencia. Y bueno, aquí en cuanto a las causas infecciosas, hay que también valorar cómo es la tos, ¿verdad? Cómo se escucha. Por ejemplo, en la traqueomalacia o tos con tic o trastorno de tos somáticas o el CRUP, si es agudo, se caracteriza la tos por ser una tos perruna o metálica. En la tos ferina y para pertusis tenemos una tos que es paroxística o sin tos inspiratoria y la característica es una tos como el canto de un gallo, ¿verdad? Y en enfermedades pulmonares supurativas, por ejemplo, bronquiectasias o fibrosis quística, aquí la tos es más crónica, es húmeda o productiva y generalmente solo en las mañanas. Importante, si hay contacto epidemiológico con tos ferina, sí debe considerarse esta etiología a pesar de que el paciente pues esté vacunado. En cuanto a la exploración física, importante siempre peso y talla, medir signos vitales. Si el paciente llega con algo de tiraje, aletía intercostal, estridor, estornudos, vigilar también si el paciente no tiene dedos en palillo de tambor, sería importante. Hacer una buena auscultación cardíaca y respiratoria. Revisar oídos también en niños por la compresión de la rama auricular del nervio vago. También revisar adecuadamente faringe en caso de sospecha de un proceso infeccioso. Y dentro de la auscultación, algo importante son las sibilancias unilaterales, que siempre van a ser anormales, y esto puede representar un cuerpo extraño inhalado o alguna otra causa de obstrucción.
Los estudios diagnósticos sí podemos hacer espirometrías, radiografía de tórax, solo sí es importante recalcar que tienen baja sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo no encuentro nada normal en estos diagnósticos, no implica que no tenga la enfermedad, pero tienen buena especificidad, que si yo encuentro alguna alteración en estos resultados, pues sí me indican la presencia de enfermedad. Podemos utilizar también broncoscopía flexible, alguna tomografía de tórax, evaluación de aspiración, hacer también una evaluación completa inmunológica, si tenemos peso, talla bajo, si tenemos los 10 signos de alarma de inmunodeficiencias, cultivos en casos de infecciones recurrentes, e incluso pues test de sudor también en caso de sospecha de fibrosis quística. Y bueno, también lo padre de las guías CHED es que tenemos guías CHED para adultos y otras para niños. Y aquí en niños también nos marcan todo este diagrama para no perdernos en la evaluación del paciente. Entonces ya dijimos, tos diaria, más de 4 semanas de duración. Aquí en ellos es importante examinar y evaluar 4 puntos importantes. El número 1 sería presencia de indicadores específicos de la tos, que fueron los que ya comentamos que venían con colores. La característica de la tos como número 2. 3, una radiografía normal. Y 4, una espirometría. Las guías CHED manejan de 3 a 5 años que podemos hacer espirometrías, 3 a 6 años, perdón, pero pues en Guinea nos manejan a partir de los 5 años. Entonces, si tenemos alguna de estas 4 positivas, ahorita nos vamos a ir a la figura 2. Pero si no tenemos nada de esto positivo, yo solamente pues me queda evaluar si en la casa del niño hay humo de tabaco, si hay otros contaminantes que pudieran estar ahí interfiriendo, las actividades del niño, las expectativas de los padres y qué esperan en cuanto al tratamiento de la tos. Por lo tanto, si no tengo nada de esto, yo lo catalogo como una tos no específica, ¿de acuerdo? Aquí podemos hacer lo siguiente, solamente vigilar, esperar y volver a reevaluar, ¿sí? Pero nosotros ya vamos teniendo ahí algunas sospechas. Por ejemplo, que la tos sea por causa infecciosa, podemos considerar que sería lo más grave y agudo la aspiración de algún cuerpo extraño, asma, trastornos de vías aéreas superiores, efectos de adversos medicamentos, tosferina, micoplasma, que el niño tenga incluso reflujo. Hay que hacer revisión, dijimos en adultos cada 4 o 6 semanas, en niños es cada 2 a 4 semanas las revisiones. Después de pasar 2 semanas, vuelvo a hacer la revisión de mi paciente. Puede que la tos ya se haya resuelto espontáneamente y pues qué padre, ¿no? Y ahí nos quedamos. Pero, pues, ¿qué pasa si el paciente sigue con tos todavía? Hay que volver a revisar. ¿El paciente tiene signos específicos de tos? Pues bueno, ahorita me voy a ir a mi diagrama 2. Si la tos es persistente, hay que discutir con los padres, ¿verdad? Es importante otra vez esperar, observar únicamente sin hacer nada. Puedes revisarlo en 2 semanas. Si la tos está resolviéndose, pues qué padre. Pero si no, hay que volver a preguntar. Hay que volver a indagar sobre estos signos específicos y ver las características de la tos. En caso de que los padres, pues obviamente ya están un poco desesperados, podemos indicar un ensayo terapéutico con corticosteroides inhalados. Igual hay que hacer la revisión 2 a 4 semanas para ver si se está resolviendo. Si la tos se está resolviendo con este tratamiento, podemos suspender los corticosteroides, porque el que yo dejo corticosteroides no quiere decir que ya sea asma, ¿verdad? Tengo que volver a valorar al paciente. Si no, me está funcionando con el corticosteroide, yo ya no me subo de dosis porque sé que ya no está funcionando, entonces tengo que buscar otras causas. Ahora sí, esta es la figura 2, que es cuando yo ya tengo indicios específicos de tos, cuando tengo una radiografía de tórax anormal o una espirometría anormal. Voy a mi pregunta número 2, ¿cómo es la tos? Bueno, si me dicen que la tos es seca, pues obviamente yo aquí pienso si se agregan otros síntomas como opresión torácica, disnea, sibilancias en asma y dejo tratamiento. Pero aquí pues la tos también puede cambiar, puede generarse después una tos húmeda, por ejemplo. Entonces ya me voy hacia mi diagrama de la parte derecha. Pero si la tos, a pesar de yo darle inhaladores, sigue y es seca, bueno, aquí las guías CHES ya nos indican pues una consulta temprana, indican ellos que con un neumólogo para evaluar y evaluar también los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Pero bueno, si mi tos es húmeda o productiva y están presentes otros indicios específicos, igual que se valore por un especialista, si no, lo puedo tratar como una bronquitis bacteriana prolongada porque la tos pues es húmeda.
¿Sale? Puedo dar tratamiento durante 2 semanas. Vuelvo a valorar a las 2 semanas. Si en estas 2 semanas mi paciente sigue sin responder, las guías nos dicen que podemos intentar cambio de antibiótico por 2 semanas más, es decir, un total de 4 semanas. Si se resolvió, qué padre, fue proceso infeccioso. Pero si sigue la tos húmeda después de 4 semanas de antibióticos, hay que mandarlo nuevamente con especialista. Y bueno, aquí los factores de riesgo, pues serían, ahora hicimos ya todo esto y el paciente pues no mejora, entonces hay que cancelar o ir viendo todas las posibles causas, ¿verdad? Ir haciendo como el checklist. Bronquiectasias o neumonías recurrentes, podemos sospecharlo también, como que el paciente pues tenga fibrosis quística, discinesia ciliar, alguna neumonía grave, inmunodeficiencias, o sea, hay algo más grave, lesiones pulmonares congénitas, algún cuerpo extraño que no detectamos, y incluso niños con una fístula traqueoesofágica, ¿no? Que esto también me genera aspiraciones constantes. En cuanto a las aspiraciones, pues desde que mi niño tenga de base algún defecto neurológico, algún defecto neuromuscular que me esté ocasionando una deglución deficiente. Y por eso también me está generando la tos. Aquí también entra la fístula traqueoesofágica, algunas anomalías traqueales y laringeas. Y dentro de las infecciones, pues nos vamos desde las infecciones más comunes hasta tuberculosis o algunas micobacterias no detectadas, no tuberculosas, micosis o parasitosis. Y dentro de enfermedades pulmonares intersticiales, hay que ver también si el paciente no tiene alguna enfermedad reumática que esté en contacto con algunos medicamentos que son citotóxicos o incluso también con radiación. Y hay que buscar también algunas anomalías de las vías respiratorias, como traqueomalacia, algunos tumores también en ellos, o lesiones compresivas extrínsecas. Si todo esto está negativo, también está la parte cardiovascular, que también puede ocasionar pues, problemas, esta tos crónica en pacientes que tengan hipertensión pulmonar o bien edema cardíaco. Y como datos importantes, pues en niños también sospechamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto no es lo normal en un niño que esté por lo demás sano, ¿de acuerdo? Entonces, por eso con ellos nos reservamos un poquito el no darles tratamiento empírico como los adultos. Aquí con ellos sí tendríamos que tener otros síntomas gastrointestinales. Por ejemplo, que tenga regurgitaciones recurrentes, una postura distónica, pirosis en niños mayores, pues aquí ya damos tratamiento. Y algo importante que no mencionan las guías CHES es también tener tos con tics o trastornos somáticos. Este tipo de tos es como, se la catalogan como tos con graznido, como el ganso canadiense, que es este ganso. Y algo típico de esta tos somática es que desaparece cuando el paciente está dormido, cuando se distrae o que sea por sugestibilidad, ¿verdad? Hay presencia de una sensación premonitoria de que ahí viene la tos. Y el tratamiento con ellos es solamente terapia de sugestión, hacer un biofeedback, hipnosis incluso, o hay complementar con tratamiento como los pacientes con Tourette. Y en cuanto al tratamiento de estos niños, pues si yo ya tengo una tos específica, ya sé la etiología, hay que tratarla. ¿De acuerdo? Aquí hay que dar, si no, ensayo terapéutico si está indicado con corticosteroides inhalados, pero obviamente hay que vigilar. Si la tos no responde, quitamos los corticosteroides y buscamos otro tipo de etiologías. Pero si la tos sí responde, igual no debemos de asumir que el paciente ya tiene asma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pudo haber mejorado porque tuvo una resolución espontánea o una respuesta transitoria. Aquí el tratamiento debe suspenderse posteriormente de que el niño se revalora sin tratamiento para confirmar realmente si requiere la terapia con corticosteroides inhalados o no la requiere. Y la pregunta del millón es si se recomienda usar antitusígenos. Bueno, la Academia Americana de Pediatras no recomienda estos medicamentos en niños menores de 6 años, ya que pues tiene un mayor riesgo de efectos adversos y prácticamente no tenemos ningún beneficio comprobado. Va desde antitusígenos como el dextrometorfano, codeína, los expectorantes y los descongestionantes, que no tienen ningún efecto. Y algo interesante es que el único remedio de venta libre que sí tiene evidencia positiva para la tos aguda en niños, obviamente niños mayores de 1 año, es la miel. No hay que darlos en menores de 1 año por el riesgo de botulismo.
Y obviamente, pues en niños el manejo es un poco más complicado por la preocupación que puede generar a los papás, desde miedo a que el niño muera pues atragantado, miedo a los ataques de asma, a que presente muerte súbita del lactante y pues que quede con algún daño permanente en su tórax. Por lo tanto, pues es importante proporcionar a los papás pues toda la información necesaria, y esto con tal pues de reducir la ansiedad de los padres, la necesidad de usar medicamentos y que ellos anden corriendo en múltiples consultas. Y bueno, a modo de conclusión, pues la tos crónica, destacar un síntoma, no es una enfermedad en sí, y pues obviamente requiere pues de mucha evaluación por parte de nosotros. Hay que hacer una historia clínica detallada, un examen físico exhaustivo para pues guiarnos a un diagnóstico final. Y también, pues, la mayoría de los casos se debe evitar el uso empírico de antibióticos. Obviamente, si no tenemos una causa infecciosa ya comprobada o sospechada. El manejo, pues, tiene que ser individualizado con cada paciente y el uso prolongado de supresores de la tos, pues, obviamente no está recomendado, especialmente en niños. Y es importante también la educación de los padres o de los cuidadores para, pues, mejorar la adherencia del tratamiento y evitar pues también expectativas inapropiadas, como el uso inmediato de antibióticos o algunos jarabes. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta.